buenas tardes con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este primer webinar de seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy veremos este tema relacionado con la ergonomía en el trabajo. Yo soy el ingeniero Iván Cerdán y los invito a participar de todo este webinar. En esta primera unidad veremos lo relacionado a ergonomía en el trabajo. Vamos a aprender un poco más de qué implica este término, cómo es que aparece en la historia, cómo es que va evolucionando hasta lo que conocemos el día de hoy y cuáles son los beneficios que ha traído para la seguridad y salud del trabajador al aplicarse dentro del lugar de trabajo o el área de trabajo. Y dentro de lo que es la ergonomía en el trabajo, los objetivos del día de hoy de nuestro webinar serán los siguientes. Vamos a conocer más sobre la ergonomía, sobre los riesgos ergonómicos y los factores que lo producen. También vamos a determinar cuáles son los trabajos que implican riesgos ergonómicos y las consecuencias del mismo. Vamos a también brindar y por lo tanto reconocer algunas pautas que nos van a ayudar a prevenir las consecuencias relacionadas a estos riesgos ergonómicos. A manera de introducción vamos a ver un pequeño video que nos va a permitir entender un poco más y darnos un contexto más amplio de lo que significa la ergonomía en el trabajo. Para nadie es un misterio que la humanidad se ha ido desarrollando a una velocidad increíble. Lo que hace años era un sueño o ciencia ficción es hoy algo común. Como evidencia de ello podemos encontrar viajes al cosmos, trenes no tripulados, satélites, teléfonos celulares, internet, las computadoras, líneas de producción automatizadas, autos con alta tecnología, la comunicación global. Si bien es notable el desarrollo alcanzado, todavía queda mucho por hacer, pues no todas las cosas que nos rodean fueron construidas pensando en las características del ser humano. Esto ha provocado que la interacción del ser humano y su entorno no sea óptima, desencadenando problemas relacionados con la productividad, la satisfacción, el bienestar, la seguridad y la salud. La disciplina y profesión que se ocupa de esta difícil tarea es conocida como ergonomía o factores humanos. El término ergonomía proviene del griego antiguo y significa reglas o estudio del trabajo. En 1857 se conoce la primera definición de ergonomía, atribuida al polaco Jastrzębowski. Casi un siglo después, en 1949, el psicólogo británico Hywel Murrell elabora junto con otros científicos la que es considerada la definición contemporánea de ergonomía. La siguiente es la definición formal más reciente dada por la Asociación Internacional de Ergonomía en el año 2000. La ergonomía es la disciplina científica que se ocupa de estudiar las interacciones entre las personas y los otros elementos de un sistema. Además, es la profesión que aplica la teoría, los principios, la información y los métodos para optimizar el bienestar humano y el desempeño general del sistema. Más que como un concepto, la ergonomía debe verse como una filosofía que tiene en cuenta a las personas al momento de diseñar y organizar. En otras palabras, es una ciencia que, centrada en el ser humano, investiga y diseña. ¿Dónde se aplica la ergonomía? En los sistemas de transporte, como aviones, buses y barcos, en los equipos y medios que usamos en el trabajo, en el hogar, en el deporte, en la educación, en las fábricas, en los puestos de trabajo, en los lugares de esparcimiento y recreación. En realidad, toda la sociedad puede emplear la ergonomía y beneficiarse de ella. Sin embargo, somos poco conscientes de que cuando algo es cómodo, fácil de usar y nos produce bienestar, tanto en la vida diaria y como en el trabajo, en gran medida es gracias a esta disciplina. Por tanto, el alcance de la ergonomía puede ir desde el diseño de una herramienta hasta cómo diseñamos una organización, incluso en las comunidades en función de las personas. Y bien, de esa manera hemos dado un repaso rápido a lo que es la ergonomía a través de la historia y también nos ha mostrado el video qué es lo que implica verdaderamente la ergonomía. Si bien es cierto, es una ciencia que normalmente la aplicamos y la vemos dentro de las áreas de trabajo, pero la ergonomía es algo que está relacionado a nuestro diario vivir. Vamos a ver, por lo tanto, qué significa ergonomía. Y aquí Tony nos hace la pregunta del día. Tony nos pregunta, ¿qué es la ergonomía? Nos dice que también es llamada la ingeniería humana. Es la ciencia que busca
optimizar, es decir, buscar el mejor resultado de la interacción entre el trabajador, la máquina y el ambiente de trabajo, con la finalidad de adecuar los puestos de trabajo, ambientes y la organización a las capacidades y características de los trabajadores. ¿Cuál es la finalidad? Minimizar los efectos negativos y mejorar el rendimiento y la seguridad del trabajador. Este término lo hemos sacado del Decreto Supremo 005-2012 del Ministerio de Trabajo, en la parte que está asignada al glosario de términos. Por lo tanto, ya vamos entendiendo un poco qué es la ergonomía. ¿Okay? Es básicamente la ciencia que busca o que tiene como finalidad adaptar el puesto de trabajo y todo lo que implica el mismo a las características y capacidades del trabajador. Es decir, cuando me viene una maquinaria, por ejemplo, que la voy a traer de Europa, donde la fisonomía de las personas de Europa, que son de mayor estatura, y esa maquinaria está adaptada para ese tipo de características. Entonces, cuando viene a nuestro país, por ejemplo, que somos de una estatura promedio menor, la ergonomía pues tiene como finalidad, en primer lugar, adaptar ese puesto de trabajo donde se va a realizar la actividad con la maquinaria o la tarea con la maquinaria, adaptarla a las características propias y antropométricas de la persona o del trabajador peruano. Entonces, va por ahí un poco que vamos entendiendo lo que es la ergonomía. Ahora, decíamos en el video que la ergonomía está en todo nuestro diario vivir, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando yo subo al bus, ya ese asiento donde me voy a sentar ha tenido que ser adaptado a lo que es la fisonomía de la persona que lo va a ocupar, ¿ok? Y asimismo en cada una de las actividades que desarrollo. Pero hoy día nos vamos a centrar netamente en la ergonomía en el trabajo. ¿Cuál es la finalidad de la ergonomía? Por lo tanto, ya lo decíamos hace un momento, adecuar los puestos de trabajo, el ambiente de trabajo y la organización también del trabajo a las capacidades y por lo tanto también esto implica las limitaciones de los trabajadores. ¿Para qué? Para minimizar el estrés y la fatiga del trabajador. Con respecto a la producción, pues esto nos va a beneficiar también porque mientras que el trabajador pueda tener un puesto de trabajo adaptado y sea menos complicado el que realice el trabajo, lo va a hacer de mejor forma, por lo tanto va a poder avanzar más rápido, ¿ok? Y esto va a producir también un rendimiento continuo a lo largo del día que va a implicar en incrementar el rendimiento. Si nos vamos al tema de seguridad, nos dice que la finalidad es preservar la seguridad y salud de los trabajadores, protegiéndolos contra el envejecimiento prematuro, por ejemplo, producido por lo que vamos a ver más adelante, los factores de riesgo psicosociales, que también están relacionados con los factores ergonómicos de alguna manera, lo que es la fatiga y las sobrecargas. Gran parte de la producción o de la pérdida de la producción hoy en día se debe a lesiones o se debe a enfermedades ocupacionales, ¿sí? ¿Esto qué implica? Que el trabajador, desde que ya pide un descanso médico, eso redunda en la baja en la producción, entre otras consecuencias. Entonces, si bien es cierto, también queremos mejorar la producción, nuestro objetivo principal es que se preserve la seguridad y salud del trabajador. Y por último, reducir los accidentes laborales o enfermedades ocupacionales. Esa es la finalidad, dicho a grandes rasgos, de la ergonomía. Ahora, para hablar en el mismo idioma el día de hoy vamos a revisar algunos términos que nos van a permitir entendernos mejor. El primero de ellos es puesto de trabajo. El puesto de trabajo es el conjunto de tareas que ejecuta una persona dentro de una empresa, donde va a emplear técnicas, métodos o medios específicos, pero que a su vez se mantienen determinados por dicha empresa, donde se lleva a cabo su actividad, ¿sí? Es decir, las técnicas, los métodos o medios específicos son determinados por la empresa, y eso
pues le va a servir al trabajador para cumplir el conjunto de tareas que tiene que realizar de acuerdo a su puesto de trabajo. Otro término que vamos a ver el día de hoy es riesgos ergonómicos. Corresponde a aquellos riesgos que se originan cuando el trabajador interactúa con su puesto de trabajo, ¿okay? Y cuando las actividades laborales presentan movimientos, posturas o acciones que puedan producir daños a su salud. Vamos a ver más adelante detalladamente a qué se refiere con los movimientos, posturas o acciones que puedan producir daño a la salud del trabajador. Pero todo lo que implica interacción del trabajador con su puesto de trabajo, ¿ok? Y que de alguna manera pueden dañar o pueden traer una consecuencia negativa a la salud del trabajador y a la seguridad, estamos hablando de riesgos ergonómicos. Ahora, ¿qué factores hay de riesgos disergonómicos? ¿A qué llamamos factores de riesgo disergonómicos? Al conjunto de atributos de la tarea o del puesto que van a aumentar la probabilidad de que esta persona o sujeto esté expuesto a ellos y desarrolle una lesión en su trabajo. Ahí vemos, por ejemplo, en imagen algunos ejemplos, ¿sí? También nos menciona algunos aspectos relacionados, por ejemplo, la manipulación manual de carga, lo que estamos viendo también en imágenes, ¿sí? Vamos a hablar también de los sobreesfuerzos, cómo es que nosotros definimos que algo puede ser categorizado como sobreesfuerzo. También la postura de trabajo, ya sea de pie, sea sentado, sea en cualquier labor que está desarrollando, cómo es que se está realizando, ¿okay? Si de manera adecuada o inadecuada. Los movimientos repetitivos también forman parte de estos factores de riesgos disergonómicos. Entonces, vamos a avanzar con el webinar del día de hoy. Les decía que veíamos en imágenes, por ejemplo, algunas posturas correctas o incorrectas. Lo vamos a dejar un momento ahí porque más adelante vamos a revisar detalladamente qué significa cada una de ellas. Ok, ahora, yo cuando voy a hacer mi evaluación mi evaluación netamente ya hablando dentro del contexto de la ergonomía, de esa relación entre el trabajador y su puesto de trabajo, vamos a estimar justamente, en primer lugar, o vamos a evaluar y estimar a su vez el puesto de trabajo para nosotros evaluar las condiciones de riesgo ergonómico. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar la existencia, en primer lugar, de riesgos ergonómicos, ¿sí? Y no solo eso, sino que vamos a cuantificar. Vamos a cuantificar en qué lugar de trabajo se presenta, cuántas veces al día se presenta, cuántos trabajadores hay expuestos a esos riesgos ergonómicos, ¿ok? Y vamos a ver la probabilidad y la severidad también netamente dentro de esta estimación. Y netamente cuando ya hablamos e identificamos de riesgos ergonómicos y hemos hecho esta evaluación, lo que vamos a aplicar posteriormente son controles, ¿ok? En este caso, por lo general, se aplican controles de ingeniería que son netamente modificar el puesto de trabajo para adaptarlo a las características del trabajador y también los controles administrativos, ya sea la capacitación para realizar ese trabajo, el entrenamiento, ¿ok? También lo que son las advertencias, lo que son la señalización, ¿ok? Que nos van a permitir, entre otros, que nos van a permitir que el trabajo de esta ingeniería humana, que es la ergonomía, rinda frutos en la aplicación del día a día en el puesto de trabajo y llega a su finalidad, que es netamente evitar accidentes y enfermedades ocupacionales. Ahora, ¿qué trabajo podríamos definir nosotros que son riesgosos desde el enfoque de la ergonomía? Es decir, ¿cuáles de los trabajos que podríamos realizar implican o tienen como inherente estos riesgos ergonómicos? En primer lugar, los movimientos repetitivos. Hay algunos puestos de trabajo que por la misma naturaleza de las actividades y tareas que desarrolla van a realizar los mismos movimientos durante un tiempo prolongado, ¿ok?
Por lo tanto, este movimiento repetitivo de alguna manera tiende a afectar ciertas partes musculoesqueléticas debido al desgaste que se produce. Entonces, vamos a ver hoy día cómo es que nosotros podemos enfrentar estos movimientos repetitivos a fin o con la finalidad de que no se causen las lesiones. También el trabajo prolongado de pie. Así, el ser humano no está diseñado para permanecer de pie durante un tiempo prolongado y es más en una misma posición. Por lo tanto, hay que saber o hay que entender a través de este curso o de este webinar qué medidas debemos tomar para evitar las lesiones también en trabajos prolongados de pie. Trabajos prolongados sentado. En esta nueva normalidad, ustedes como estudiantes y nosotros como trabajadores que lo hacemos de manera remota, estamos pues varias horas sentados en una silla, muchas veces con características no ergonómicas, ¿ok? Durante un tiempo prolongado. Entonces, ¿qué medidas debemos tomar ustedes como estudiantes, nosotros como trabajadores en esa nueva normalidad para evitar las lesiones? Los levantamientos de carga, valga la aclaración que se denomina carga a partir de 3 kilogramos. Entonces, ¿cómo es que yo debo levantar un peso o una carga mayor o igual a 3 kilogramos? Con la finalidad de no lesionarnos, sobre todo en la columna vertebral, por lo general en la zona lumbar. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de estos trabajos que normalmente se desarrollan, lo denominamos desde el punto de vista ergonómico trabajos riesgosos, porque implican un riesgo ergonómico. Ahora, ya que hablamos de movimientos repetitivos, que por lo general se producen dentro de las empresas con una línea de producción, ¿ok? Donde, como podemos ver en imágenes, por ejemplo, esta línea de ensamblaje, los movimientos que desarrollan tienden a ser repetitivos durante un tiempo bastante amplio, durante un periodo bastante amplio de tiempo, ¿ok? ¿Pero qué son movimientos repetitivos? Es el grupo de movimientos continuos mantenidos durante un trabajo que implica la acción conjunta de músculos, huesos, articulaciones y los nervios de una parte del cuerpo y provoca en esta misma zona que se está utilizando una fatiga muscular, sobrecarga, dolor y por último una lesión. ¿Ok? Ahora, como les mencionaba hace un momento, estos movimientos repetitivos tienden a terminar en lesiones. ¿Pero qué son estas lesiones por movimientos repetitivos? Son lesiones de origen laboral que producen inflamación y dolor en los músculos, tendones y nervios, y que pueden ocurrir como consecuencia de dos cosas: movimientos bruscos o repetidos, o donde las posturas realizadas son extremas o fijas. ¿Ok? Vamos a entender un poco más acerca de estas lesiones por movimientos repetitivos, cuáles son y básicamente cuáles son sus causas, para finalizar dando algunas alternativas o algunas recomendaciones para evitar justamente llegar a las lesiones. Ahora, ¿yo cómo identifico que lo que estoy haciendo es un movimiento repetitivo que me puede producir o que puede llegar a una lesión? ¿Ok? Por ejemplo, hay algunos movimientos que se ha identificado que normalmente realizamos durante nuestro trabajo y que es necesario compartir en este webinar. Por ejemplo, la acción repetitiva de la mano o el brazo. Si tú realizas un trabajo de oficina, te darás cuenta que normalmente estás o tecleando o moviendo el mouse. Son movimientos repetitivos que implican la mano y por lo tanto también el movimiento del brazo. ¿Okay? Agacharse desde la cintura. Sobre todo cuando vamos a realizar algunas actividades que, si bien es cierto, no me van a mí implicar agacharme por completo a recoger algún objeto, pero sí me va a implicar ese movimiento estar estirando la parte de la cintura, ¿ok? También agarrando o apretando objetos. Lo decíamos,
lo decía hace un momento, si estás en oficina, por ejemplo el mouse, si estás en un taller, hay algunas herramientas que constantemente utilizas, ¿ok? Y esas herramientas, si no cuentan con características ergonómicas o tú no estás teniendo un agarre adecuado y también la manipulación del mismo, podría también producir lesiones, ¿sí? Y realizando fuerza con la mano o el brazo. Son algunos movimientos que yo puedo identificar y que pueden llegar a ocasionarme lesiones por movimiento repetitivo. ¿Cuáles son las zonas más afectadas en los movimientos repetitivos? Son tres fácilmente identificadas, como vemos en figura: los hombros, los codos, las muñecas y las manos, ¿sí? Ahora, ¿qué síntomas nos pueden alertar a nosotros de que podríamos estar camino a lesionarnos por movimientos repetitivos? Despertarse debido a un dolor, por ejemplo, ¿sí? O que cierta parte, ya sea del hombro, del codo o de las muñecas, esté entumecido o paralizado. Que sintamos estos llamados hormigueos. Que si, por ejemplo, termino de elaborar, siento el hombro, por ejemplo, hinchado, ¿sí? Dolores continuos en esa parte básicamente del hombro, del codo, de la muñeca. La pérdida de fuerza también son algunos síntomas que ya nos están indicando que estamos próximos a lesionarnos. Pérdida de movimiento en las coyunturas, el chisporroteo y la disminución en la coordinación, ¿ok? Nuestra coordinación fina sobre todo se ve afectada. Esos son algunos síntomas que ya nos están alertando de que estamos a punto de llegar a una lesión por movimientos repetitivos. Ahora, cuando ya llegamos a estas lesiones, hemos identificado 5 lesiones que son comunes, ¿ok? Y que se pueden calificar como LMR, lesiones por movimiento repetitivo. Por ejemplo, la bursitis, que es la hinchazón e irritación de la bursa, que es una bolsa, como vemos aquí en la imagen, ¿sí? Esta bolsa, que es un saco lleno de líquido que actúa como amortiguador entre los músculos, los tendones y los huesos, ¿sí? Es básicamente la inflamación de la cavidad que existe entre la piel y el hueso, o el hueso y el tendón, ¿sí? Se puede producir en el hombro, en el codo, en la rodilla, básicamente donde hay articulaciones que nos permiten mover, por ejemplo, el codo, por ejemplo, el hombro, ¿sí? Otra de las lesiones que normalmente puede realizarse por movimientos repetitivos es el dedo en gatillo, como vemos en la imagen. El dedo en gatillo es una afección en la que uno de los dedos queda atascado en una posición. De repente lo que en algún momento hemos hecho o hemos manejado herramientas y estamos aplicando fuerzas, tenemos que saber que después de o cada cierto tiempo tenemos que estirar la mano porque los tendones pueden que digámoslo así, se queden atascados, ¿sí? Sobre todo eso sucede con el dedo anular, ¿ok? El dedo anular se queda atascado en una posición de gatillo, ¿sí? Por lo tanto, hay que saber, en primer lugar, manipular, ver el método adecuado y ver también que cada cierto tiempo se haga un descanso de esos tendones, ese tendón que podría engarrotarse, ¿ok? A fin de evitar el dedo en gatillo. La celulitis, que es básicamente una infección de la palma de la mano a raíz de los roces repetidos, ¿sí? En algún momento yo laboré dentro de una empresa agroindustrial. Dentro de la empresa agroindustrial, pues todavía en mi época de estudiante, yo trabajé en lo que es el pelado de espárrago blanco, y lo que hacíamos era seleccionar algunos, llamémosle desperdicios, ¿no? Que eran espárragos que quedaban quebrados y nosotros que podíamos recuperar siempre y cuando midan más de 12 centímetros. Entonces nosotros teníamos que estar en este movimiento, ¿sí? Y básicamente rozábamos el espárrago y rozábamos la java donde estaba depositada. Entonces, este movimiento repetitivo, este rozamiento, ya sea con el espárrago o con la java, básicamente producía este tipo de lesiones, la celulitis, ¿no? Que después
el rozamiento iba inflamándose, se infectaba y esto producía una celulitis, como la podemos ver en imagen. Otras lesiones que podemos hablar, de las que podemos hablar es la tendinitis, ¿sí? Que es la inflamación e irritación de un tendón, que son las cuerdas fibrosas que unen al músculo con el hueso. Ese trastorno causa dolor y sensibilidad justo afuera de la articulación, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la imagen nos dice el nervio mediano sufre compresión a nivel de la muñeca, lo que ocasiona un entumecimiento o dolor. Es decir, básicamente es una inflamación del tendón. Otra lesión que es muy común en personas que trabajan en oficina es el síndrome del túnel carpobilateral, ¿sí? Que es la presión sobre los nervios que transmiten a la muñeca, ¿sí? El estar en este movimiento, también los que trabajamos con herramientas y estamos en este movimiento de apretar, de a veces girar inadecuadamente la mano, ¿ok? Produce que haya presión sobre estos nervios que se transmiten en la muñeca, ¿ok? Y por lo tanto se pueda producir este síndrome del túnel carpobilateral. Básicamente estas son las cinco lesiones que normalmente se desarrollan por movimientos repetitivos, ¿ok? Ahora, ¿cómo prevenir justamente estas lesiones por movimientos repetitivos? En primer lugar, vamos a reducir la repetición de los movimientos, ¿sí? Lo primero que se va a hacer es ampliar o alternar las tareas para reducir las operaciones repetitivas u organizar el trabajo para que los trabajadores roten entre puestos. Hay alguna línea de producción que ya están adecuadas para que los trabajadores roten entre los puestos a fin de que debido a la actividad que desarrolla el movimiento repetitivo no se sobrecargue alguna de las articulaciones del cuerpo, ¿ok? Sino que se alternan entre puestos de trabajo. Otra cosa puede ser el alternar en las tareas. Por ejemplo, en imagen podemos ver a un oficinista. La persona alterna el estar sentado con el estar parado, ¿ok? Y de esta manera se evitan los movimientos repetitivos y prolongados a la vez. Para los que trabajamos con herramientas manuales, utilizar herramientas o equipos mecánicos que reduzcan la repetición de movimientos. Si podemos utilizar de repente herramientas semiautomáticas, ¿ok? En reemplazo de las herramientas manuales que implican mucho mayor fuerza y movimiento repetitivo, sería lo más adecuado. ¿Qué más? Automatizar las tareas muy repetitivas que no se puedan mejorar. Siempre van a haber algunas tareas que son repetitivas que no se van a poder mejorar por más cambios que se puedan hacer. Entonces, ¿cuál es la alternativa ahí? Automatizar, ¿sí? Que esas operaciones estén automatizadas a fin de que la persona no la desarrolle y por lo tanto no le cause lesiones por movimientos repetitivos. Ahora, ¿de qué otra manera podemos evitar las lesiones por movimientos repetitivos? Por ejemplo, también otro método es minimizando los esfuerzos realizados, ¿okay? Si bien es cierto, vamos a poder continuar o algunas tareas implican que nosotros realicemos de todas maneras estos movimientos repetitivos, puede ser suplido, puede ser complementado también por minimizar esos esfuerzos realizados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizando en primer lugar las herramientas apropiadas para cada tarea, ¿okay? Y no solo eso, sino que la herramienta tenga un peso lo más bajo posible, ¿okay? Si voy a enmerilar, por ejemplo, y puedo hacerlo con un esmeril angular de 4 pulgadas y media, en reemplazo de la de 7 pulgadas y media, mucho mejor, tiene menor peso. Y hoy en día las herramientas que utilizamos están diseñadas para justamente tener menor peso, ¿ok? Y cumplir de mejor manera la función que cumplían las herramientas más antiguas. Suspender las herramientas pesadas mediante cables retractores, ¿ok? Si de todas maneras tienes que utilizar una herramienta pesada, utiliza los cables retractores para que te ayuden a sostener justamente estas herramientas. Utilizar herramientas semiautomáticas cuando haya que realizar mucha fuerza o de forma repetitiva. Por ejemplo, ahí vemos algunos taladros,
¿sí? Ya sea angular, tipo pistola, taladro recto, que nos van a permitir realizar el mismo trabajo que podríamos realizar con herramientas manuales que implican también no solo movimientos repetitivos, sino fuerza, aplicación de fuerza. Lo más recomendable es hacerlo con estas herramientas semiautomáticas. Mantener las herramientas en buen estado, ¿okay? Ya sea engrasada para que baje el tema del rozamiento, por lo tanto no tengamos que hacer un mayor esfuerzo, y si va a ser una herramienta de corte, pues que estén afilados, ¿sí? Con la finalidad de justamente evitar lo mismo del sobreesfuerzo. Repartir la fuerza entre distintos grupos musculares, alternando, por ejemplo, ambos brazos durante el trabajo. Si bien es cierto, esto es una recomendación bastante práctica, pero es a veces un poco difícil de aplicar en la práctica. Sin embargo, lo recomendable es que aprendamos a adecuarnos a utilizar ambos brazos, por ejemplo, para realizar la tarea, ¿sí? Con la finalidad de no sobrecargar uno de ellos y se esté alternando entre ambos brazos la realización de la tarea. Ahora, por ejemplo, si vas a trabajar de pie, algunas pautas que te puedo recomendar es alternar posturas, ¿sí? Ahí, por ejemplo, vemos algunas posturas. Si vas a realizar el pie en un lugar fijo, recuerda que siempre un pie tiene que estar elevado con la finalidad de evitar la sobrecarga en la parte lumbar, ¿sí? Si tú desarrollas el trabajo como está en imagen con una X arriba, lo que va a producir eso es una sobrecarga en la parte lumbar y después de un tiempo prolongado de estar en pie, vas a sentir en primer lugar hinchazón en los pies, hinchazón en lo que es las articulaciones de la rodilla, la sobrecarga lumbar, ¿ok? Por lo tanto, es importante que mantengas una postura adecuada, ¿sí? Reducir esfuerzos y ritmo de trabajo. Como les mencionaba, hace algunos años yo trabajé en una empresa agroindustrial. En estas empresas agroindustriales, pues la línea de producción, sobre todo de pelado de espárragos, implica que las personas estén paradas en un lugar fijo, a un costado de cada línea durante varias horas expuesto. Por ejemplo, ingresábamos a las 7 de la mañana, salíamos a almorzar a la 1 de la tarde, hasta las 2 de la tarde que volvíamos, y a veces nos quedábamos de 2 hasta las 10 de la noche, cuando había producción alta. Entonces estamos hablando de un tema de en la mañana estar expuesto 6 horas y en la tarde estar expuesto 8 horas continuas. Entonces, ¿qué se debe hacer ahí? En primer lugar, hacíamos, o como parte de la empresa, lo que aplicaba era las pausas a la mitad de pues, la jornada de la mañana y la jornada de la tarde. ¿Okay? Esto implicaba un poco de movimiento del trabajador, ya no estar en una sola posición donde afecta los mismos ligamentos de los tobillos, de lo que es las rodillas, de lo que es la zona lumbar. Y otra cosa que también hacían era poner pues abajo del trabajador, abajo de los pies, una especie de un material, de un rectángulo con material amortiguante, ¿no? Entonces lo que hacía era que amortigüe ese impacto que se podría dar entre el trabajador y el piso duro, ¿okay? Con la finalidad de evitar lesiones. La posición de los brazos también es importante, ¿sí? Más adelante vamos a ver un poco más amplio este tema, pero desde ya les voy mencionando que el trabajo no se debe realizar por sobre los hombros, ¿ok? Y por lo general, pues las manos tienen que estar a la altura de los codos. Los codos también tienen que estar lo más pegado posible al cuerpo, con la finalidad de evitar posiciones antinaturales del cuerpo, ¿ok? Al momento de realizar el trabajo y por lo tanto exposición innecesaria de los ligamentos y tendones, sobre todo en las partes donde nos permite flexionar, como el codo, los hombros, ¿ok? Y las rodillas.
Pautas para el trabajo prolongado si es que tú vas a realizar un trabajo sentado. Bueno, la gran mayoría hoy en día lo estamos haciendo. Si tú recibes clases, estarás expuesto durante un tiempo prolongado en la misma posición de sentado. Entonces, ¿qué pautas podemos brindar para evitar lesiones por trabajo prolongado sentado? En primer lugar, el mobiliario debe ser regulable a la altura del trabajador, ¿sí? Recordemos que, y lo vamos a ver más adelante, la parte superior de la pantalla tiene que estar a la altura de los ojos, ¿ok? Para evitar lo que estamos viendo en imagen. ¿Qué está sucediendo en imagen? Que la pantalla está muy abajo y esto que tiende a hacer, tiende a que el trabajador mire hacia abajo y por lo tanto encorve, ¿ok?, la columna. ¿Qué más? La silla también tiene que ser adaptable a la altura básicamente de lo que es el escritorio, ¿sí? Y a las características fisionómicas también de la persona. Vamos a ver más adelante a qué me estoy refiriendo. Perdón. También un tiempo efectivo de ingreso de datos a la computadora no mayor a 5 horas. Y si vamos a ingresar datos, debemos por cada 50 minutos descansar 10 minutos a fin de evitar la fatiga tanto del músculo y del esqueleto y también la fatiga visual. Justamente lo que les mencionaba, ¿cuál es la posición correcta para realizar este trabajo? ¿Sí? La cabeza y el cuello tienen que estar en posición recta, hombros relajados. Si podemos tener un apoyo para nuestros brazos, donde podamos apoyar la parte del codo, ¿ok? Esto nos va a permitir tener una mayor relajación de los hombros, que en contraparte, el estarlos teniendo suspendidos, hace que el hombro trabaje mucho más y esto pueda originar lesiones a nivel del músculo esquelético, del sistema músculo esquelético. Los antebrazos tienen que estar y los brazos tienen que estar a 90 grados o un poco más, ¿ok? No tienen que estar demasiado flexionados, tienen que estar a 90 grados o un poco más. Los antebrazos, las muñecas y las manos tienen que estar en línea recta, ¿sí? Los codos siempre pegados al cuerpo. Los muslos y la espalda tienen que formar un ángulo de 90 grados o un poco más, ¿ok? Sin exagerar tampoco. Tiene que haber holgura entre el borde del asiento, como nosotros vemos aquí, el borde del asiento, ¿ok? Y lo que es las rodillas. Las piernas y los muslos tienen que formar 90 grados y los pies tienen que estar pegados al suelo o un sobrepié, ¿sí? Muchas veces levantamos por demás la silla y eso hace que nuestros pies no lleguen adecuadamente al piso. O en contraparte, bajamos demasiado las sillas y las piernas y los muslos forman un ángulo menor a 90 grados. Entonces, esto implica un sobreesfuerzo de nuestro sistema musculoesquelético y por lo tanto de los tendones. Si vamos a utilizar un mouse o un teclado, tienen que estar, o algún otro dispositivo de entrada, tienen que estar próximos al teclado, ¿sí? Eso que implica que nuestro brazo no aperture mucho, ¿sí? Porque el abrir mucho también hace que suceda un sobreesfuerzo de la región del codo. Y el borde superior, como les mencionaba, del monitor tiene que estar al nivel de los ojos o un poco más por debajo. ¿Cuál es la posición incorrecta? Bueno, ahí está claramente la curvatura anormal de la columna vertebral, los hombros levantados y tensionados, ¿sí? Torcer la cabeza, si vamos a hablar por teléfono, ¿no? Esa posición de sostengo el teléfono con la oreja y con el hombro, ¿ok? También es inadecuada. La pantalla del ordenador está demasiado cerca o, como vemos aquí, muy por sobre los ojos, el nivel de los ojos, ¿ok? Lo que sucede muchas veces en oficina, las piernas cruzadas, las manos rígidas, ¿ok? Los pies recogidos o colgados,
que también producen una sobrecarga en la espalda, producen una curvatura en la zona lumbar que puede tener como consecuencias lesiones en esa zona de la columna vertebral. Ahí, para mayor explicación, ahí vemos la distancia visual, nos dice que tiene que ser entre 50 a 60 centímetros, ¿ok? Es decir, desde los ojos hasta el monitor. Decíamos hace un momento, la parte superior tiene que estar a la altura de los ojos y la pantalla tiene que formar un ángulo de 20 grados con respecto a los ojos. Los codos siempre en 90 grados, las piernas siempre en 90 grados, ¿ok? Y la altura del escritorio tiene que ser mínimo de 68 y máximo de 72 centímetros, ¿ok? Y eso también implica la altura a la que tiene que estar el teclado. Con respecto al asiento de la silla, tiene que estar de 34 a 52 centímetros como máximo, esto de acuerdo a las características ergonómicas, las características antropomorfas de la persona, ¿sí? Ahora, si vamos a realizar el trabajo de manipulación de carga, que es otro de los trabajos que habíamos revisado que tiene como inherente estos riesgos ergonómicos, ¿ok? Aquí, por ejemplo, la imagen nos menciona dos opciones y ustedes me van a responder posteriormente cuál es la opción más adecuada. ¿Ok? Vamos a hacer lo siguiente. En el chat me van respondiendo, según su opinión, cuál creen ustedes que es la opción más adecuada. La opción 1, que es recoger, miren, acercarse al objeto, ¿ok? Miren la posición de las piernas, una sentada sobre el piso, la otra flexionada en más o menos 90 grados, ¿ok? Y la opción 2, que básicamente es doblar las rodillas, ¿ok? A la misma altura, con los dos pies a la misma altura también, pegados a la carga en posición de cuclillas, ¿sí? ¿Cuál de estas dos opciones creen ustedes que es la más adecuada para levantar el peso? Respondan por el chat, lo voy a estar leyendo, ¿sí? Y a la vez respondiendo también por el chat. Nos dice que cualquier operación de transporte o sujeción de una carga, recordemos nuevamente que la carga es a partir de 3 kilogramos, ¿ok? Por parte de uno o varios trabajadores que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas implique riesgo, ¿sí? Ahora, ¿qué partes o qué etapas implica esta manipulación de carga? En primer lugar, el levantamiento, ¿sí? La colocación también de las cargas, muchas veces lo hacemos por sobre la altura de la cabeza, ¿sí? Vamos a ver qué podemos hacer en estos casos. También empujar alguna carga, la tracción y el desplazamiento, ¿ok? Todas estas tareas implican manipulación manual de carga. Ahora, si por ejemplo vamos a hacer un levantamiento de carga, que es lo más habitual dentro de lo que hemos mencionado hace un momento, debemos recordar que según lo que es la norma básica de ergonomía, la resolución ministerial 375 del 2008 del Ministerio de Trabajo, hay algunos límites para realizar o hay algunos límites de carga recomendada. Por ejemplo, si somos hombres y en condiciones ideales, el peso máximo que debemos cargar es 25 kilogramos en general. ¿Ok? Ya para mujeres o trabajadores jóvenes o ya en la etapa de adulto mayor, lo ideal es que carguen como máximo 15 kilogramos. Peso máximo en condiciones especiales, aquí nos referimos con condiciones especiales que los trabajadores estén sanos, estén entrenados para esta actividad, ¿ok? Sea una manipulación esporádica y en condiciones seguras, ¿ok? Como máximo pueden levantar 40 kilogramos. Ahora, esto se debe evitar, ¿ok? Si se puede. Si se pudiera, tenemos que utilizar grúas, elevadores, etc. Aquí hay una imagen que quiero revisar con ustedes más a detalle, ¿sí? Si, por ejemplo, lo ideal es llevar la carga
tal como está aquí el codo a 90 grados, ¿ok? Formando, o a la altura del codo, como menciona aquí, el brazo y el antebrazo formando 90 grados, lo máximo que puedo levantar si la carga está próxima a mí, ¿ok? Si la llevo pegada al cuerpo es de 25 kilogramos. Si la carga va alejada del cuerpo, lo máximo que puedo cargar es 13 kilogramos, ¿ok? Si lo levanto a la altura del hombro y está próximo a mi cuerpo, la altura es de 19 kilogramos. ¿Ok? Perdón, el peso máximo que yo puedo cargar es de 19 kilogramos. Si esta carga está a la altura del hombro y alejada, lo máximo que puedo cargar es 11 kilogramos, ¿sí? Tal como lo vemos aquí. Si vamos a llevar la carga, que yo no sé en qué actividad podríamos realizarlo de esta forma, pero bueno, dado el caso hipotético de que vamos a llevarlo a la altura de la cabeza, ¿ok? Lo máximo que yo puedo cargar si está cercano a mi cuerpo es de 13 kilogramos y si está lejano de 7 kilogramos. Ahora, si voy a llevarlo a la altura de los nudillos de la mano, ¿ok? Tal como vemos en imagen, lo máximo que yo puedo cargar es 20 kilogramos. Si está próximo al cuerpo, si está lejano al cuerpo, 12 kilogramos. Y lo mismo si voy a realizar la manipulación de empujar, es decir, la altura, la carga está a la altura de la media pierna, mayormente lo hacemos para empujar, ¿verdad? Las cargas, máximo si está cerca a 14 kilogramos y si está lejos de nuestro eje central del cuerpo a 8 kilogramos, ¿sí? Entonces, como hemos visto aquí, lo ideal cuando vamos a levantar o cuando vamos a manipular una carga, vamos a transportarlo, lo ideal es que sea a la altura del codo y sea lo más próximo al cuerpo, ¿sí? Ahí podemos cargar hasta 25 kilogramos. Ahora, con respecto al levantamiento de carga, ¿qué lesiones podría producirme? La más conocida pues es la lumbalgia o como le llamamos coloquialmente el lumbago, ¿sí? Que es el dolor en la zona baja de la espalda, en la columna lumbar, ¿okay? Situada entre las últimas costillas y la zona glútea. Es causado por alteraciones de las diferentes estructuras que forman la columna vertebral a ese nivel, al nivel de la zona lumbar, como ligamentos, músculos, discos vertebrales y vértebras, ¿ok? Básicamente es un dolor producido por la inflamación. Ahora, cuando hablamos de cervicalgia o dolor cervical, justamente, como su mismo nombre lo dice, aparece en la parte de la zona lumbar de la columna, ¿sí? Y se puede extender desde la primera vértebra cervical y línea occipital hasta la séptima vertical, ¿sí? Y por último, el trauma acumulado, que es básicamente las lesiones o los tres tipos de lesiones que nosotros podemos ubicar por levantamiento de carga. Ahora, ¿cómo evitar estas lesiones? Vamos a hablar un poco de las técnicas de levantamiento de carga, que es donde más complicaciones podemos encontrar. Me decía digámoslo así, un conocedor prevencionista con el que conversaba, ¿cómo es posible, me decía, que nosotros como adultos no sepamos levantar una carga cuando tú ves a un niño pequeño que recién está aprendiendo a caminar y quiere levantar algo del pie? Él nos va a enseñar, me decía, la posición y la manera y la técnica adecuada de cómo levantar una carga. Después de eso yo me puse a observar justamente a un pequeño que vivía en casa conmigo, ¿ok? Y con mi familia, y me daba cuenta que, por ejemplo, si el niño quería levantar algo del piso, él se acercaba, flexionaba las rodillas, bajaba lo más posible el centro de gravedad, ¿ok?, hacia el piso, y con la espalda recta levantaba esa carga. Es decir, podemos aprender incluso de los niños cuál es la técnica de levantamiento de cargas adecuado.
Y ya que mencioné eso, ¿cuál es la técnica adecuada? Lo primero es que tenemos que aproximarnos a la carga, flexionemos las rodillas y tomemos la carga siempre con las dos manos. Miren, aquí en imagen vemos dos posiciones, la posición A, ¿okay?, la que estoy señalizando con la flecha, y la posición B. Si ustedes se dan cuenta, en ambas no está flexionado adecuadamente las rodillas, ¿ok? En ambas hay una sobrecarga en la zona lumbar, ¿sí? Por ejemplo, en esta posición, donde si bien es cierto, se ha acercado la persona a la carga, sin embargo no ha flexionado adecuadamente en las rodillas, en la zona lumbar se triplica la carga que él en este momento está levantando. Es decir, si él está levantando 25 kilogramos, en la zona lumbar se va a sentir una carga de 75 kilogramos. Por lo tanto, es recomendable tomar una posición como la que yo estoy aquí señalizando con la flecha. Miren, la zona de los glúteos tiene que estar por debajo de la altura de las rodillas y no contrariamente como vemos en esta imagen. Y peor aún si lo hacemos como en la posición B, que estoy aquí señalizando. Esta posición B que tendemos a utilizar, porque ya sea por pereza, por costumbre, porque no nos gusta flexionar las rodillas, ¿ok? Si bien es cierto, miren, en la carga de 25 kilogramos, aquí se siente en la zona lumbar una carga de 375 kilogramos. Es decir, estamos hablando de aproximadamente 15 veces más la carga, si que no me equivoco en los cálculos. Por lo tanto, es importante que adoptemos una postura adecuada. Si vamos a transportar la carga, tenemos que hacerlo pegada al cuerpo. Aquí en la imagen podemos ver la posición adecuada, ¿sí? La persona que está cargando aquí o que está transportando la carga pegada al cuerpo, ¿ok? Dijimos y lo vimos hace un momento, puede cargar inclusive hasta, en esa posición, hasta 19 kilogramos. Si flexionamos un poco más los brazos al llegar a la altura del codo, estaríamos pudiendo cargar hasta 25 kilogramos. Sin embargo, si yo alejo la carga, ¿esto qué va a originar? Al estar lejos de mi centro o mi eje central, lo que está originando es un sobreesfuerzo a nivel de los hombros, a nivel de los bíceps, a nivel de los codos, de los brazos, de las manos, ¿ok? Y también de la columna vertebral. Por lo tanto, no es la posición adecuada. Lo mismo, al momento de bajar la carga, también usemos las piernas, flexionemos, no utilicemos la columna vertebral, sino las piernas al momento de levantar y al momento de bajar la carga, ¿ok? Si no, estaremos llegando a los 30 años con dolores constantes en la parte lumbar de la columna, ¿ok? La idea es evitar justamente este tipo de lesiones que se van acumulando. Algunos consejos útiles. Por ejemplo, si vas a realizar movimientos y giros difíciles mientras vas manipulando un objeto, así como lo vemos aquí en la imagen, ¿ok? Esto puede causar lesiones. ¿Cuál es la forma adecuada? Esto está mal, ¿sí? ¿Cuál es la forma adecuada? Cargo, giro la orientación de mis pies. Miren cómo lo está haciendo aquí. Está viendo los pies en primer lugar hacia la izquierda. Él ha girado, ¿ok? No solo la parte superior del tronco, sino también las piernas. Y ahora está viendo las piernas y todo el cuerpo hacia la posición o hacia la dirección de la derecha de la pantalla. Esta es la forma adecuada, ¿sí? Si bien es cierto, el trabajador nos puede decir, pero demoramos demasiado, nos tomamos mucho tiempo en girar de esa forma, pero la idea es justamente evitar las lesiones a nivel de la columna, ¿sí? Que es lo que general o lo que al final nos importa, justamente cómo
prevencionistas, y también al trabajador le debería importar su salud. ¿Qué más? Si voy a manipular objetos demasiado pesados y sobrepasando la capacidad del trabajador, también esto me puede causar lesiones en la espalda. Ya hemos revisado hace un momento, ¿no? Lo adecuado es que la carga no exceda los 25 kilos. ¿Y qué pasa si excede los 25 kilos? Pues este trabajo debería ser con ayuda de algún dispositivo mecánico, y si no existiera, pues se puede levantar la carga entre dos trabajadores, obviamente capacitados y que tengan una buena coordinación. Ya lo dijimos hace un momento, no lleve los objetos lejos del cuerpo, ¿sí? Procure levantar carga entre dos o más personas, porque esto ayuda a distribuir el peso de la carga, y utilice siempre que pueda equipos neumáticos o mecánicos para el transporte de materiales pesados, lo que conocemos nosotros como los pallets, básicamente, ¿sí? Muy bien, y ya para finalizar el webinar del día de hoy, si vamos a utilizar herramientas y equipos, ya sean manuales, automáticas, herramientas manuales automáticas o semiautomáticas, debemos realizar o evaluar los siguientes aspectos. Por ejemplo, si esas herramientas y equipos son adecuadas para las tareas que estoy realizando, si se van a ajustar al espacio disponible en el trabajo, es decir, no me van a reducir el espacio de manipulación. Reducen la fuerza muscular que se tiene que aplicar. Obviamente, si voy a utilizar una herramienta manual y la voy a cambiar por una herramienta semiautomática, tengo que yo evaluar, si hacer una evaluación de beneficio-costo, ¿no? Si realmente me está reduciendo el esfuerzo muscular al momento de utilizar esa herramienta. Si la herramienta que voy a utilizar se ajusta a la mano y todos los dedos pueden circundar el mango, ¿ok? Es decir, hay un agarre adecuado, porque si la herramienta tiene un mango muy ancho y el agarre no se realiza adecuadamente, esto implica un sobreesfuerzo de los ligamentos de la mano y también de la muñeca. Pueden ser utilizadas en una postura cómoda de trabajo. Por ejemplo, yendo un poco a la oficina o yendo un poco a nuestras clases virtuales, que el mouse, ¿verdad? Si tú trabajas con mouse, estás en esta posición, la mano. Eso no es una posición ergonómica. La posición ergonómica de la mano es de esta forma. Es por eso que hoy en día podemos ver en el mercado algunos mouse que tienen una forma ergonómica para nosotros coger de esta forma, ¿sí? Y manipular de esta forma los controles. Lo mismo también con las herramientas. Si nosotros podemos comparar, y si tenemos en nuestro taller o en casa una herramienta antigua y la comparamos con la del día de hoy, con las que existen el día de hoy, vamos a ver el cambio, siempre favoreciendo a las características del trabajador, para justamente evitar lesiones musculoesqueléticas. También tengo que preguntarme si las herramientas y equipos no causan presión de contacto dañino ni tensión muscular, ¿sí? Y por último, no causan riesgos a la seguridad y la salud, sobre todo con el estado de las herramientas o los equipos que voy a utilizar. Espero que este webinar haya sido de utilidad para cada uno de ustedes, que hayamos obtenido nuevos conocimientos, pero sobre todo que podamos aplicar lo aprendido el día de hoy, ¿sí? Cuando vayamos a nuestras labores cotidianas, ya sea en nuestro lugar de trabajo o en cualquier otra actividad que desarrollemos, tengamos en cuenta estos nuevos conocimientos o refrescar de conocimientos que hemos obtenido el día de hoy, y lo podamos aplicar en nuestras actividades cotidianas, sobre todo en el trabajo, con la finalidad de evitar lesiones, sobre todo en el sistema musculoesquelético. Esto ha sido todo por el día de hoy. Los espero en el próximo webinar, donde hablaremos un poco más de seguridad y salud en el trabajo. Yo soy el ingeniero Iván Cerdán. Me despido hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.